Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. La sombra del Imperio. Ha llegado el momento de continuar con la serie de cómics Star Wars de Marvel, la cual estaremos retomando semanalmente y que comenzamos de narrar en nuestro capítulo de ayer, cuando los rebeldes liderados por Luke, Han, Leia, Chewie y el resto irían a Simon 1 en el sector industrial de Corellia para destruir una de las bases de armas más grandes en todo el Imperio, y esto unos pocos días después de la destrucción de la primera Estrella de la Muerte. Pero ahí se encontrarían con el Lord Sith Darth Vader, quien recibiría cientos de tiros de Chewbacca convertido en todo un francotirador, y Vader terminaría usando la fuerza para destruir la estructura donde estaba Chewie, haciendo que el Wookiee apenas pudiera saltar de ella para salvarse. Es ahí donde él sí diría por aquellos rebeldes. Pero si acaso te perdiste nuestro capítulo anterior, te lo dejaré en la descripción del video y en las pantallas finales para que no te pierdas ningún detalle sobre esta historia. Así que nuestro capítulo de hoy nos lleva a los números 1 y 2 de la serie de Star Wars de este nuevo canon, cuando Han Solo intentaría comunicarse con Chewie tras el ataque de Vader, pero no tendría respuesta, y de pronto en la base imperial la alarma comenzaría a sonar sabiendo que sus enemigos iban por ellos. Pero entonces Han se comunicaría con Tripio, quien estaba en el halcón, ordenándole que accionara el piloto automático y que pasara a recogerlos como era el plan original. Pero sí, Tripio había presionado el botón de la nave y nada había pasado, por lo que a través de los ojos del droide veríamos que entre ese montón de basura el halcón estaba siendo desmantelado por alienígenas carroñeros. Entonces, en la desesperación, solo apenas alcanzaría a decirle que saliera, tomara un blaster y los ahuyentara, aunque el droide seriamente se cuestionaría de aquello. Es así que volveríamos a la base imperial, donde los Stormtroopers perseguían a los rebeldes y a los esclavos que había liberado Luke, y así se repartirían cientos de disparos de blasters por aquí y por allá, aunque de un momento a otro llegarían a un hangar donde Leia pensaría que estaban atrapados, aunque aquello Han lo vería como una gran oportunidad, ya que era un almacén con varios caminadores AT-AT, así que Han rápidamente les diría a todos que se subieran a él para poder escapar. Pero en ese momento Leia se daría cuenta que Luke ya no estaba más con ellos, y entonces veríamos que Skywalker estaría deambulando por los pasillos de la base sintiendo la voz de Ben Kenobi que le decía Luke, y el joven podría parcialmente comunicarse con su maestro y solo le diría lo que había sentido. Darth Vader, el hombre que había matado a su padre y que lo había matado a él, estaba ahí, y Luke en su ingenuidad creía que debía enfrentarlo para así acabar con esto de una vez por todas. Pero el inexperto joven solo escucharía una vez más la voz de Kenobi que le diría Luke, escúchame cuidadosamente, huye. Y entonces veríamos que justo frente a él estaba el Lord Sith Darth Vader, quien también había sentido la presencia de Skywalker, esto sin saber en realidad de quién se trataba. E instantáneamente Vader, al verlo con el sable de luz en sus manos, le diría: Cargas esa arma como un niño sin entrenamiento. Tú no tienes derecho a portar esa arma. Tú, niño, no eres ningún Jedi. ¿Quién eres tú? Y un Luke lleno de ira súbitamente le contestaría: tú mataste a mi padre. Pero Vader, con su típico tono burlón, le replicaría al instante: he matado a muchos padres, debería ser mucho más específico. Pero Luke, en su furia, no se lo pensaría dos veces y con su sable de luz atacaría súbitamente a Vader, y las dos hojas de plasma se cruzarían con un terrible estruendo. Sin embargo, ese sería el único golpe que podría intentar Luke, ya que la fuerza de Vader súbitamente lo haría caer al suelo. Entonces Vader, al ver la inexperiencia de Skywalker y su pobre poder, agregaría lo siguiente: esto es patético, no vale ni los segundos que me tomará acabar contigo. ¿Quién te vio morir aquí de esta manera? A lo que un eufórico Luke le contestaría: estuve ahí en la Estrella de la Muerte y vi lo que le hiciste a él. Tú mataste al maestro Kenobi y ahora me aseguraré que... Pero antes de que pudiera terminar siquiera la oración, el sable azul se desprendería de sus manos gracias al poder de la fuerza de Vader, demostrándonos así que Luke en realidad no era en esos momentos más que un simple joven inexperto en la fuerza. Esto en comparación con Vader, al dejarlo en completo ridículo. Entonces Darth Vader tendría en su poder el sable de Luke y Skywalker estaría sorprendido de lo hecho por el Sith, a lo que el Señor Oscuro solo agregaría: así que Obi-Wan te dio este sable, aunque es una lástima que no te haya enseñado a usarlo. Él en realidad nunca fue un gran maestro.
Muchacho, la fuerza nunca estará más contigo ahora que tu maestro ha caído. ¿Qué esperanza tienes ahora? Si deseas vivir, me dirás todo lo que sabes de la rebelión, incluyendo también la naturaleza de este ataque. Y entonces me llevarás hacia con el piloto rebelde que destruyó la estrella de la muerte y mirarás mientras lo mato. Habla rápido, te unirás a tu padre. Pero debo decirles que es sumamente curioso aquí que Vader no se hubiera dado cuenta, o que no creyera que era justo Luke quien había destruido la estación de batalla por el pobre poder que había visto enfrente de sí. Es ahí que un amenazado Luke por las hojas de los sables de Vader le contestaría al Sith que prefería morir antes de inclinarse ante él. Y cuando Vader se dispondría a dar su golpe letal con los dos sables de luz acercándolos a su rostro, por fin lo notaría. Ese sable lo conocía, había pertenecido alguna vez a Anakin Skywalker. Y a partir de ahí, Vader lo entendería casi todo, cuando justo comenzaría a atar todos esos cabos sueltos respecto a la secreta identidad del muchacho que tenía enfrente. Había sentido el gran poder del muchacho en la Estrella de la Muerte. Obi-Wan lo había protegido en Tatooine y además le había dado su propio sable de luz. Todo eso desataría las enormes sospechas de Vader acerca de quién tenía enfrente. Pero ahí parado, mientras reflexionaba en todo eso, de pronto el techo de la base se colapsaría, puesto que la enorme pata de un AT-AT intentaría aplastar a Vader, y eso le daría una oportunidad a Luke para saltar de ahí y escapar del Sith. Y allí veríamos que quien manejaba ese AT-AT era justo el mismísimo Han Solo, mientras Leia con su ira contra Vader le diría que dirigiera justo ese armatoste a la garganta del Sith. Pero a la par veríamos que varios Stormtroopers intentarían dispararle al caminador sin hacerle daño alguno, mientras muchos más de los esclavos de aquella base eran liberados entre la destrucción, y así atacarían con palos y cuchillos a todos los Stormtroopers. Es así que el caminador abriría una brecha en la base y muchos de esos esclavos comenzarían a escapar, y Luke Skywalker con un blaster en mano haría lo propio siguiendo al AT-AT. Pero en ese momento solo vería que su sable de luz azul saldría rápidamente disparado contra un alienígena que estaba a su lado, matándolo en un santiamén. Era justo Vader quien brutalmente controlaba la espada por medio de la fuerza, y el Sith surgiría de los escombros estrangulando a cientos de esclavos que habían osado rebelarse ante el Imperio, mientras él mismo le daba la orden a sus fuerzas de reportarse en su posición porque tenían a los rebeldes acorralados. Y ahí un Luke sorprendido junto al sable de luz azul le pediría ayuda a Ben Kenobi para poder matar a Vader, no importándole lo que pasara con él. Sin embargo, cuando se dispondría a tomar la espada, Vader la jalaría con la fuerza y a su orden cientos de Stormtroopers comenzarían a disparar para matar a todos los miembros de aquella revuelta. Y al ver aquella siniestra matanza ordenada por Vader, Luke se lamentaría pensando acerca de qué había hecho al provocar tanto daño. Pero mientras tanto, en el caminador, Han y Leia discutían sobre la pobre maniobrabilidad del AT-AT y de por qué Han no había intentado aplastar a Vader con él, porque además habían tomado un caminador que ni siquiera tenía activados sus cañones blasters. Sin embargo, R2-D2 y un par de Jawas liberados ya estarían intentando arreglar aquello. Y sabiendo que no tenían mucho tiempo, esta vez Leia se comunicaría con C-3PO al halcón, el cual seguía siendo desmantelado por aquellos carroñeros. Y ante lo apremiante de la situación, no le quedaría otra opción a 3PO más que tomar un blaster para alejar a los alienígenas y así salvar a sus amigos. Pero justo cuando saldría de la nave en un tono amenazante, el droide de protocolo tiraría la pistola blaster, quedando así a la merced de los carroñeros, y sin pensarlo dos veces se levantaría sus brazos y se rendiría. Pero aquellos alienígenas, al ver el blaster y al droide, no lo pensarían dos veces y dispararían contra 3PO para obtener todas sus partes, evitando así el rescate del droide. Pero mientras tanto, en la base de Simon 1, todo seguía siendo una batalla campal donde apenas Luke Skywalker podría refugiarse de los cientos de disparos de las legiones de Stormtroopers. Y aquello cada vez iba peor, porque el sable de luz controlado por Vader se le había disparado una y otra vez, matando a cientos de los rebeldes que escapaban. Y ahí, ante tanta muerte, Luke se diría a sí mismo que aquello era su culpa. Él no era su padre ni tampoco era un Jedi. Era solo un tonto niño de las granjas de Tatooine. Él no pertenecía ahí, pero ante la crisis vería su oportunidad en un speeder bike. Sí, quizás era un chico granjero, pero era uno con una extraordinaria puntería para las Wombrats. Pero antes de montarse en el speeder bike, veríamos que los Stormtroopers le informarían a Vader que los rebeldes estaban atrapados y necesitaban un cañón de iones para derribar al caminador, a lo que simplemente Vader les diría que le dejaran el AT-AT a él.
Pero en ese momento, un Skywalker a bordo del Speeder Bike dispararía una ráfaga de blasters que darían en varios Stormtroopers para con ello liberar su paso y poder escapar de ahí. Pero tras aquello, Vader no tendría daño alguno y vería con sus propios ojos las habilidades de aquel muchacho, ya que para sus adentros pensaría que quizás lo había desechado demasiado rápido. Y entonces volvería a preguntarse ¿qué había hecho Obi-Wan en todos esos años? Pero de un momento a otro, el Sith sería interrumpido por la gigantesca pata del AT-AT que intentaría aplastarlo nuevamente. Y Han y Leia estarían emocionados por la pequeña venganza que aquello significaba por Alderaan y por la muerte del general Kenobi. Pero cuando de nuevo el AT-AT intentaría aplastar con sus patas a Vader, este súbitamente se detendría. Y ahí veríamos el máximo poder en la fuerza de Lord Sith desatado contra los rebeldes que apenas podrían creer lo que veían, porque Vader había detenido con sus poderes de la fuerza al gigantesco caminador. Y entonces la oportunidad sería para Vader, que comenzaría a usar la fuerza contra el caminador para hacerlo colapsarse. Y Han y Leia no creían lo que veían porque la fuerza estaba destruyendo la nave. Aunque, claro, después de todo, Han seguía obstinado sin creer en la fuerza y solo le gritaría a R2-D2 que necesitaban las armas ahora mismo. Y en un último momento de desesperación, Han golpearía el tablero y un gigantesco disparo saldría directamente contra Darth Vader, uno del que el Sith intentaría librarse, pero desgraciadamente para él no podría escapar. Es así que el caminador saldría victorioso de aquella batalla y seguiría disparando, mientras ahí dentro en la cabina Leia abrazaba a R2-D2 y Han se preguntaba qué había estado haciendo 3PO todo este tiempo con su nave. Y ahí veríamos que el destino del droide no era para nada alentador, ya que estaría parcialmente destruido por los carroñeros y apenas podría comunicarse con Han para decirle que estaría apagado por algunos instantes. La situación no era para nada buena. Han no sabía nada de Chewie o de 3PO y rogaría porque Luke estuviera bien, quien de un momento a otro se comunicaría con él a bordo de su speeder para confirmarle que estaba bien, mientras que un Luke a bordo de su nave regresaría a aquel desastre para tomar de vuelta su sable de luz que había quedado ahí entre los escombros y Vader. Y Han le diría a Luke que no creería que volverían a ver a Vader de nuevo, pero Luke solo le contestaría con un tono sombrío que ojalá pudiera creer eso, pero él no conocía el verdadero poder de la fuerza. Es entonces que en medio de los escombros veríamos que una oscura figura resurgía, y ahí observaremos que Darth Vader se reincorporaba pero sin tener su casco puesto. Pero en ese momento un Stormtrooper vería cuál era su rostro verdadero, y ante su sorpresa apenas podría disculparse con el Sith, cuando súbitamente Vader le rompería el cuello por haber visto lo que había visto. Y así Vader alcanzaría de nuevo su casco y sería informado por el supervisor Agadin de aquella base que el reactor de aquel lugar se estaba derritiendo y por lo tanto necesitaba su permiso para evacuar aquella fábrica. Pero un Vader enojado le denegaría el permiso, ya que si la fábrica explotaba él tendría que morir con ella. Pero aún los rebeldes no escapaban y todos ellos tendrían que morir, menos el muchacho. Claro que Vader le pediría a sus tropas que se lo dejaran a él, y así solo veríamos que un Vader recuperado sería acompañado por sus tropas para detener el escape de los rebeldes que aún no estaban a salvo. Y es hasta ahí donde nos deja este cómic número 2 de esta serie, con un Darth Vader con muchas preguntas sobre quién era Luke. Y no se preocupen porque la próxima semana seguiremos contando las siguientes partes de esta serie. Pero si acaso ustedes se perdieron la reprimenda del emperador contra Vader, o cómo Luke, Han y Leia se infiltraron a la base imperial para destruirla sin saber que Vader estaba por llegar ahí, pueden verlo aquí en las pantallas finales, al igual que otras historias sobre la saga que seguro serán de su interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del imperio.